patria Bolivia, una gran nación. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Esta canción que yo canto, la brindo con amor a mi patria Bolivia, que quiero con pasión. A mi patria Bolivia, como la quiero yo. ¡Felicidades, Bolivia! Hola, ¿cómo están? Un saludo afectuoso y cordial para todos ustedes. El espacio Ciencia y Sociedad, un programa que dentro de los objetivos que busca es mostrar la calidad humana que forma parte de la familia de Juan Misael Saracho. En esta oportunidad, miren, yo haciendo mi búsqueda por el chat GPT, les comento que encontré una información muy valiosa de la persona a la que la hemos invitado en esta oportunidad. Es una figura vinculada al ámbito jurídico, académico y político en Bolivia, particularmente en el departamento de Tarija. Su perfil académico y profesional: se desempeña como abogado y académico con producción intelectual en temas de derecho público y administración. Entre sus trabajos se destacan investigaciones sobre descentralización administrativa, políticas de recursos humanos, el tema de la autonomía fue una de las temáticas más importantes en su investigación, y por supuesto aspectos jurídicos institucionales del Estado. Ha participado en espacios académicos como la revista Tribuna Jurídica de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, integrando incluso su consejo editorial. En la trayectoria política, pues fue asambleísta constituyente por Tarija en el proceso constituyente boliviano del 2006, representando a una organización política de la época. Bueno, estamos refiriéndonos al doctor Eduardo Alberto López Centella, docente emérito de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. Si lo ponemos distinguido doctor, ¿cómo está? Un placer. Salud. Lo anulamos para que nos salga el audio, sería una belleza. Bienvenido, un gusto, querido doctor. Docente emérito, un placer estar con él. Bueno, la verdad es de que su trayectoria, al margen, digamos, de ser docente académico, ha sido también autoridad, decano, vicedecano de nuestra prestigiosa Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Doctor, entremos de lleno, entremos en la temática, ¿no? Así es. ¿Cómo usted percibe a nuestra universidad en cuanto al rol que debe cumplir en la sociedad? ¿Cómo estamos? Creo que la universidad ha cumplido misiones muy importantes en la vida de Tarija. ¿Ya? Ha participado en la lucha por las regalías, ha participado en el proceso descentralizador también, ¿no? Teníamos representantes universitarios en la comisión que elaboró el proyecto, fui yo el representante justamente de la universidad, en la comisión que elaboró el anteproyecto de ley de descentralización que presentamos en ese tiempo. Todavía estaba el gobierno de Jaime Paz Zamora, y él entregó ese proyecto al nuevo gobernante, presidente del Estado, Gonzalo Sánchez Lozada, ¿no? Entonces la universidad ha cubierto roles importantes, y como otros profesionales brillantes como Gabriel Gaite, que usted también lo conoce, por supuesto que es sí, nuestro colega en la universidad, ¿no? Gabriel Gaite también fue parte de esa comisión, muy importante. Pasado un tiempo ya estuvimos también dependiendo la asignación de regalías al departamento, los controles a través de esa comisión donde hubo otro
otra personalidad muy importante, Clodomiro Aparicio, ¿no? Ya. El doctor Edgar Ortiz Lema. Bueno, estuvimos ahí en el Comité Pro Interés de Tarija, cumplimos esas misiones, pero la universidad permanentemente en la lucha de la defensa de los intereses del departamento de Tarija. Fue un actor principal dentro del Comité Cívico Departamental, el Comité Pro Interés. ¿Y ahora cómo estamos? Y ahora, lamentablemente, también el Comité Cívico, por efecto de esos 20 años de gobierno, que no se me tome como un enemigo declarado de una posición política, pero es la realidad que nos muestra que estos 20 años de gobierno que pasado del MAS destruyó el comiteísmo, los comités pro intereses de los distintos departamentos, porque no lo miraban como si fuera el posicionamiento ideológico de la derecha, y no pudieron reconocer que los comités cívicos eran el alma de los pueblos. Claro. Ya que merced a los comités cívicos se hicieron tantas obras en el caso del departamento de Tarija, y ahora lo vemos al comité cívico prácticamente, yo diría, con suero, ¿no? Como paciente en las últimas situaciones vitales, porque las instituciones que componen el comité cívico no tienen la adecuada participación, no se les permitió, ¿no? Pero la universidad, me imagino, el actual representante de la universidad debe estar alentando que nuevamente el comité cívico empiece a funcionar como fue en años anteriores, ¿no? Pero bueno, un poquito estamos desviando porque le estamos dando mucho énfasis al comité cívico y el rol de la universidad. Insisto, o sea, ha sido fundamental para nutrir el conocimiento, las demandas, sistematizarlas, fundamentarlas y hacer una defensa férrea de los sagrados intereses del departamento de Tarija. Todas las movilizaciones con adecuada fundamentación jurídica, sobre todo, con fundamentación económica, fundamentación social. Eso es lo que caracteriza a la universidad. Acompañó la universidad al comité cívico. O sea, ¿por qué se desligó? Es decir, ¿por qué ha habido un divorcio? Usted ya muy bien lo ha mencionado, en estos 20 años pues se eclipsó los comités cívicos, es decir, se los anuló, se los estigmatizó como si fueran un partido político, en realidad, y no así, exacto, como muy bien lo ha señalado, querido doctor, que es el alma institucional de los departamentos. O sea, aglutina todas las, todas las demandas, todas las necesidades en función de mejorar el estado de cosas. Quiero agregar algo más. Claro. Nils, ¿cuándo nace la universidad? 47. En el mismo tiempo nace el Comité Pro Interés de Tarija. Son las grandes instituciones creadas para generar el desarrollo del departamento de Tarija. Ya lo dio, y ya dio en el blanco. O sea, el rol de la universidad es generar el desarrollo del departamento de Tarija. ¿Y cómo generamos? ¿Cómo genera? Primero generando pensamiento, cambio, conocimiento. ¿no? Estábamos en un periodo donde había que desconcentrar el poder, y desde la academia surge eso. Cuando uno estudia el derecho administrativo, el derecho público del Estado, cuando estudia la teoría del Estado, ¿no? Ahí viene la formación de un abogado que piensa en la desconcentración, en la descentralización, en la autonomía y en el federalismo, que es la meta. Entonces, ya abordando, digamos, justamente las temáticas que a usted le gusta desarrollar, porque hay varias investigaciones y hemos buscado en el chat GPT, querido doctor, y fue agradable saber de que ahí lo remiten, o sea, no es invisible, es una persona que aporta. Invisible por flaco. Y en esa perspectiva, me parece extraordinario saber, por ejemplo,
de esas investigaciones, descentralización administrativa, el tema de la autonomía, el tema de los aspectos jurídicos institucionales que le dan, digamos, ya una musculatura, si usted quiere, hacia una nueva concepción de Estado que vendría a ser el federalismo. ¿Qué es lo que rescata de todas esas investigaciones? ¿Cómo estamos en el país? Porque no nos olvidemos de que después de estos 20 años aparece una nueva figura, en este caso el presidente que a propósito tiene un espíritu chapaco, y esto del 50-50 da pie, digamos, a pensar de que, bueno, se quiere descentralizar realmente en serio esta situación, y ya vamos caminando, porque escuchaba también en Sucre, cuando se reunieron los gobernadores, pues ya hablar de un federalismo. A ver, ¿qué rescatamos de todas sus investigaciones y cómo hacemos un diagnóstico del país? Vamos a conectar el final con el principio, ¿no? A ver. El final, 50-50. Sí. Pareciera que fuera un discurso electoral, ¿no? Sí. Pareciera. Sin embargo, tiene sentido, porque hay que recoger que el Estado central se lleva la mayor parte de la torta y las deja a las regiones sin recursos. Claro. ¿Ya? Ese centralismo Ese es el central. asfixiante desde la creación de Bolivia hasta la fecha todavía, porque tenemos centralismos marcados, todavía rige el centralismo. Fíjense que hace unos cuántos años se ha producido el gobierno interino de Lino Condori. Son 15 años, ¿no? Cuando asume el gobierno interino después de Estamos hablando de la gobernación. De la destitución del gobernador Mario Cosío, ¿no? ¿Qué pasó? Venía el Ministerio de Planeación, los personeros, a elaborar el presupuesto del departamento, a coadyuvar en la elaboración del presupuesto, interviniendo a la autonomía. Entonces, esta mentalidad, y todavía existen resabios de ese centralismo. Por eso es que se produce este movimiento, estas exigencias de los gobernadores de los 9 departamentos, exigiendo el 50% que se había prometido en la campaña electoral. No son dádivas. Son derechos. Claro. Derechos adquiridos. Derechos adquiridos y que están plasmados en la Constitución. En la Constitución. ¿No? Para que funcione la autonomía debe haber competencias con recursos. No pueden haber competencias sin recursos, ¿no? Cada competencia que le ha sido asignada a la gobernación debe cubrirse con recursos. Pero ahí también viene el reto a los departamentos autónomos de crear sus propias fuentes de recursos. Ahí voy. Analizando nuestra querida Tarija, uno de los, digamos, de las fuentes de recursos que realmente nos ha dejado envilecidos ha sido los hidrocarburos, pero lamentablemente no ha habido una política de sostenibilidad y ahora estamos en la deriva en ese aspecto, ¿no? ¿Qué nos queda? El turismo, hablaban. A ver, ¿qué nos queda, querido doctor? El turismo, la viticultura, ¿qué más? A ver, desafíos. ¿Qué desafíos? En el turismo. Lo lógico era que esa dirección de turismo, inclusive, ¿no? Ahora entiendo, la gobernadora le ha dado una importancia superlativa al turismo. Le está dando. Sí, que sí, por supuesto. La economía naranja. Le está dando. ¿Qué pasó antes y cuál es el desafío para ahora en materia de turismo? Experto. El experto tiene que dirigir muchos años turismo dirigido por personas que tenían un conocimiento general, muy superficial, empírico, tenían buena voluntad para hacer turismo, voluntariado, digamos, ¿no? Yeah. Pero no eran los expertos, ¿no? Que conocen la mercadotecnia.
cuáles son los desafíos del turismo. Empieza por hacer las ciudades bellas, Sí, por supuesto. ornamentales, limpias, sobre Limpias. todo limpias. Amables. Amables. Esta amabilidad que es una matriz que se que la caracteriza a tenemos, Tarija. que la tenemos Exactamente. los tarijeños, pero Exactamente. ¿qué está haciendo falta? Y ahí yo creo que el rol de la universidad también debe ser preponderante, Principal. ¿no? Principal. Tenemos arquitectura, tenemos idiomas, en fin, hay áreas. Arquitectura, idiomas, ingeniería civil, bueno, todas las disciplinas están dentro de la universidad como elemento orientador del desarrollo. O sea, el rol que puede cumplir la universidad es trascendental. Ya, veamos otras fuentes de ingresos de nuestro amado, la agricultura, la ganadería. Creo que nos destacamos también en esos Mire, aspectos. Habría que darle fuerza. como la agricultura, la ganadería, pero no es una agricultura extensiva, es No es. intensiva. Es porque intensivo. el territorio Sí, es sí, pequeño. es pequeño, no es como exactamente. Santa Cruz, claro, ¿verdad? hacer esos monocultivos es una locura. Exacto. Yo diría, ¿no? Tiene que ser intensiva y diversa. Exacto. Y exquisita. Bien. Y hay, Los arándanos, por ejemplo, los- me parece los- un emprendimiento excelente de un amigo que yo tengo, compañero de curso también, Sergio Martínez, que ha dado un salto potente con el tema del arándano. Y las especies, los condimentos de las especies, comidas, Claro que sí. que valen oro. Valen oro. Y bueno, ahora este ¿No? emprendimiento que me parece interesante de la aceituna. De la aceituna, Oh, azafrán. En fin, bueno, nos estamos saliendo de... Aceite no, pero es la Pero bueno, realidad estamos de ¿Qué es lo que tiene nuestra agricultura Tarija? intensiva. Ajá. En poco espacio se puede hacer Exacto. generar tanta riqueza. Tanta riqueza. Porque el socialismo debe distribuir la riqueza, no la pobreza. Exactamente. Y ahí ha sido el gran tropezón, digamos, de esta expresión, que si bien está consustanciada de humanidad, si vale el término, pero los representantes, digamos, han dejado mucho que desear, ¿no? Es decir, ellos, como decía Vargas Llosa, los que estaban en el poder saboreaban los bombones, el caviar, etcétera, el champán, mientras que el pueblo pues iba acrecentando la pobreza. Es una locura. Pero bueno, volvamos a la temática de su apronte intelectual. ¿Cuál es la propuesta que usted más o menos ha ido trabajando con todos sus estudios? Aquí veo varias publicaciones y todo lo demás. Bueno, esto que quería mostrar era A ver, por la favor. revista Construyendo, de quienes fuimos los actores de la Asamblea Constituyente, ¿no? Ya. Entonces, donde se destaca un elemento central, porque hubieron solamente 2 asambleas constituyentes, antes se llamaban convenciones, también las llamaron congresos constituyentes, ya. pero que reformaron la primera asamblea constituyente creadora de Bolivia, ¿no? Esa asamblea fue una asamblea que no era plural, Ya. no era plural. No la era sesgada. ausencia de las mujeres. Ah, perfecto. No estaban ahí No las estaban mujeres. ahí las mujeres. Imagínense. Entonces, ¿por qué? Porque las mujeres en ese tiempo no recibían la instrucción, eran amas de casa. Claro, Y estamos esa hablando discriminación. Ajá. Estamos hablando del nacimiento de la República, ¿no? De nuestro Exacto, país. estamos hablando de claro, las ¿no? mujeres tenían que Pe- ser, digamos, un adorno, lamentablemente, ¿no? El Claro, adorno. Era el adorno. Pero, La joya, pero el dije. Pero esa asamblea sin mujeres crea la república. Así es. Así nacimos. ¿Ya? Sin embargo, ya el Libertador, que elabora la primera constitución por encargo de la asamblea, ya intenta colocar algunos elementos relativos al género para proteger a la mujer. A la mujer. Pero muy vago, muy de pasada, mínimo, digamos. 2 párrafos sin pare de contar. Claro.
La asamblea en la que yo participo, y hay otra docente que fue representante del MAS, Magda Calvimontes, ¿Ya? ¿no? Esa asamblea es la que nuevamente replantea otro Estado, otro modelo de Estado. Nacimos como república. Así es. Y este planteamiento de Estado es plurinacional. Es una entidad de poder. Sí. La república es una entidad democrática, de derechos. Ya, perfecto. ¿Ya? Por eso fue el debate intenso en la asamblea entre qué proponer, la república, hacer sobrevivir la república, que aunque en ese momento del liberalismo, porque nace liberal la Constitución, esencialmente liberal, ¿no? Con esos principios y valores, pasamos a una otra visión del país, otro paradigma del ejercicio del poder. Exacto, Estado. Pero ¿qué pasa ahí? Tenemos que reconocer, y no lo digo yo solamente, hay otros constitucionalistas prominentes bolivianos, entre ellos José Antonio Rivera, miembro del Tribunal Constitucional. La Constitución tiene virtudes y defectos. Él las llamó las luces y sombras de la Constitución. Yo llamo virtudes y defectos. Ya. ¿Cuáles las virtudes? 61 derechos reconocidos. En la anterior Constitución era un bloque de derechos, ¿no? Genéricos, donde se hablaba de libertad, se hablaba de igualdad, pero por ejemplo, no protegía a los consumidores. Nosotros somos consumidores diarios. Así es. Usuarios de servicios de energía eléctrica, gas domiciliario. Consumidores. Consumidores. Sí. Ahí están los derechos. Si nos facturan elevado, tenemos donde quejarnos. Entonces, volviendo, digamos, un poquito a esta estructura de asambleístas, bueno, el papel de las mujeres es importantísimo. Más de 88 mujeres, 88 mujeres formaban parte la composición. de la asamblea. 88 mujeres. ¿Cuántos hombres? Hemos sido unos 40 abogados. 40 abogados. Unos, entre politólogos y sociólogos, unos 6. Lamentablemente, esa parte fue la débil. Ahora estamos hablando, bueno, volvemos. ¿Por qué pero le toco esto? Sí. Porque fracasa un gran proyecto de cambio, porque el experto, el que maneja la sensibilidad social y política, no es el suficiente para apoyar la proposición de cambio. Porque hablábamos de cambio. ¿Qué hemos llevado? ¿Qué me llevó a mí? ¿Por qué me eligieron de constituyente, querido? Claro que sí. Porque yo iba a ir tesis. a defender el tema de la autonomía, que sea reconocida en la Constitución. Pero ¿por qué? No es solamente una posición de la derecha, del tradicionalismo. No, señor. Así como el movimiento socialismo ha planteado la no discriminación, la inclusión de pueblos que no estaban reconocidos en la Constitución, nosotros planteábamos que los departamentos, que son las unidades territoriales más importantes, sean descentralizados políticamente, que elijan su autoridad, que tengan el derecho de elegir su autoridad, y esa propia autoridad elegida por el pueblo legítima, esa autoridad va a administrar los recursos y va a dictar las leyes que le corresponden, no leyes dictadas desde el centro del poder. Del centralismo. Entonces, y ahí fue una discusión, unas fricciones horribles. Ese fue el debate. Y bueno, intenso. Ya me imagino. Pero los enemigos de la autonomía, que fueron los constituyentes del MAS, no quisieron de principio reconocer la autonomía, pronto se convence que era lo mejor y dan un cuarto de conversión. Claro.
Y después, ya en la implementación de esa constitución que reconocía la autonomía, se apropian de la autonomía. del discurso. Se apropian. Por eso es que generan ese golpe de Estado se apropian para mantenerse en el poder, porque de lo contrario había una efervescencia muy fuerte, es decir, un movimiento muy contundente de la población, pidiendo a gritos de que la autonomía sea cumplida. ¿Y a dónde llega la apropiación? Tenemos que recordar, golpe de Estado departamental al gobernador electo. Es una conspiración que podemos traer muchos elementos, entre esos videos que se publicaron, que preparaban la caída del gobernador electo, el primer gobernador. Claro. Pero, ¿por qué? Se estigmatizó, se plantearon irregularidades para que el pueblo ya no lo apoye. Así es. ¿No? De corrupción no lo bajaba. Exacto. Pero, ¿cuál es la intención? Un gobernador interino que gobernó 4 años, Sí. el interinato. Y con muchísimos recursos económicos que lamentablemente en vez de centrar e invertir en nuestra tierra, pues había una fuga de capital, bueno, carreteras de La Paz, Oruro, etcétera. Pero ya no miremos el retrovisor. No miramos. Pero sí, Perfecto, empecemos a visualizar, bueno, hablaba de luz y sombra. Los desafíos. Exactamente. Por ejemplo, bueno, un analista, en este caso, un MNRista que ahora está en Estados Unidos, Sánchez Bersay, decía que la constitución política del Estado plurinacional de Bolivia ha sido escrita a medida del masismo. Y mientras no se hagan los cambios correspondientes, vamos a seguir encadenados a esta lógica. ¿Qué opina? ¿Cuál es la lectura que usted tiene al respecto? No solo yo, somos varios constitucionalistas que no compartimos todo lo que dice Sánchez Bersay. Perfecto. Hay cosas positivas en las que dice, porque es un analista profundo, que tiene su gran cualidad. Pero, ¿dónde comete el error? En no reconocer los derechos que están previstos en la Constitución, como los que le señalaba el consumidor. Llamaban discapacitados, son de capacidades diferentes. Estaban invisibilizados. Exactamente. Cierto. ¿Quién apoyaba a esa gente? ¿Quién reconocía el valor del niño? Son los grupos vulnerables de la sociedad. La madre, el habitante del bosque, del monte, de la selva, ¿no había que protegerlo? Por supuesto que sí. ¿No? Nuestros pueblos originarios de la selva, del bosque, del Chaco, del altiplano, de los valles, esa gente está ahora visibilizada. Y hay la obligación, y los derechos son progresivos, no son regresivos. Vamos hacia adelante a protegerlos mucho más. ¿Cómo es posible? Le voy a contar vamos a tocar una anécdota. Que Estado liberal, Estados Unidos, como dicen, la sede del capitalismo más importante del mundo, ahí los pieles rojas son más protegidos que nuestros indígenas. Wow. ¿Cómo es eso? Pero paradójico, ¿verdad? Paradójico, y tomando en cuenta de que los han diezmado, digamos, ¿no? O sea, entonces, claro, pero ahora se los reconoce y se se protege. Me parece muy bien. Y eso hay que hacerlo también. Y eso está en la Constitución ahora. Claro. Por supuesto. Son los derechos de los pueblos indígenas. ¿Qué luces más? A ver, los derechos de los ciudadanos, de los bolivianos, se está protegiendo y se está visibilizando a sectores que eran vulnerables y no se les daba la más mínima grupos importancia. Vulnerables. Pero a ver, imagínense, tenemos derechos de primera generación. Son los derechos civiles y políticos. Perfecto. Que es el enfoque liberal de los derechos. Los derechos de las personas en particular. Luego vienen derechos económicos, sociales y culturales. Son los colectivos, derechos colectivos. Muy bien. ¿No?
Y tenemos inclusive derechos de tercera generación, donde ya se habla de la informática, se habla de la tecnología. O sea, bien. La Constitución, como le digo, tiene lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo malo? A ver, ¿qué es lo malo? ¿Cómo puede ser que el procurador del Estado, ¿qué es el procurador primero? Es el abogado defensor del Estado, de los intereses económicos del Estado. Asume la defensa del Estado. Así es. El procurador. El procurador. ¿No? Resulta que es designado a dedo por el presidente del Estado. ¿Para qué? ¿Será para que lo defienda Sí, a él? A eso voy. Sí, o sea... No, es que ese procurador tiene que ser designado por la Asamblea, ahora llamada Asamblea, ahora volvamos al Congreso, ¿no? de la República. Ajá. Entonces, tiene que ser elegido por el órgano deliberante, por el órgano que representa a todos los bolivianos, porque ese abogado defiende a todos los bolivianos, Por los supuesto. recursos del Estado, de los bolivianos. Claro. Y no debe ser a dedo. No debe Uno ser de los puntos oscuros que podemos puntos encontrar en la oscuros. Constitución. Sigamos El con los siguiente. puntos oscuros. A ver. Elección de magistrados. Exacto. Nos presentan el plato fuerte de los magistrados. Sí, creo ¿Con que qué ese es un gran... argumento presentaron aquello? Con que los partidos políticos se cuoteaban. Sí, pasó, Se es cierto, cuoteaban, pero sí. me voy al argumento. Los partidos políticos se cuoteaban los cargos de los tribunales de justicia, de la Corte. 3 para el MNR, 2 para la ADN, otros 2 para la UCS. La crítica, inevitable, no vamos a tapar el sol con un dedo. Claro. Había que subsanar ese error. Pero ese argumento no solucionaba el problema. No solucionaba el problema. Vamos a solucionar que esos designados por una asamblea elegidos los reelija el pueblo. Claro. ¿Ya? Y un gastadero de plata, en fin. ¿Qué pasa y en cómo- la actualidad? Realmente no está muy bien. ¿Qué eso. pasa en la actualidad? Continuamos con el mismo problema, Sí. porque las comisiones del Congreso son los que seleccionan a Claro. los postulantes Sí, efectivamente. y los que leen. Y hemos visto la vergüenza. Es una vergüenza. Sí, realmente. La vergüenza de que los más elegidos no Se aplazaron inclusive. Así, no, los es que- mejores sí, se sí, aplazan, se quedan atrás, ¿no? ¿Por qué? Lamentablemente. Por la consigna política. Claro, Y entonces si sigue- antes sigue- se cuoteaban los partidos, Sí. el partido hegemónico se apropió del Poder Judicial. Así fue. Ese es un lado oscuro de nuestra Constitución. Es el lado oscuro. Y hay que Pero subsanar. aquí quiero tocar un tema central técnico. La elección de magistrados que se hace en Estados Unidos, en Japón, Malta, no es pues de las cúpulas. Se elige al juez de base, Regionales. al que lo conoce la gente, Exactamente. por su desempeño, por su rol, entrega, por por su papel. su compromiso, por su calidad académica, Exacto. por su dominio del derecho. El pueblo lo conoce y lo reelige o no lo elige directamente. Pero no es pues la cúpula. ¿Por qué pensaron elegir a la cúpula? Porque al haber sido elegidos por el partido, lógicamente esa cúpula iba a elegir los jueces inferiores a su paladar, respondiendo al mismo partido. Exactamente. O sea que se volvía a repetir esa vieja maña, digamos, de perpetuar el poder a partir de llenar, digamos, estos espacios que son fundamentales para que, ¿no? el establishment siga presente. Exacto, ¿no? exacto.
Así es. Y bueno, otro lado, ya el tiempo nos apremia, Sí. de todo, pero está muy apasionante, me gusta muchísimo. Otro aspecto que es cuestionable. Otro cuestionante. La anterior constitución sabia, en esa parte, muy sabia, definía de que los comandantes de fuerza Ya, sean propuestos por Por el una terna, presidente, exacto. ¿no? Y La Asamblea. avalado, aprobado por el Congreso. el Congreso, claro. ¿Ya? Eso era otro. Pero solamente la designación, no la destitución. Ah, ya. Ahora pasa porque el presidente destituye. Entonces, pone y saca a los que le conviene. Y se desinstitucionaliza Analiza totalmente, sí. aquello que es la seguridad del Estado, Claro. externa del Estado. ¿Por qué? Porque la fuerza pública del Estado está en las Fuerzas Armadas y en la policía. Si aquello no es adecuadamente diseñado de cómo se elige y cómo permanecen en sus cargos y responden al presidente, caramba, estamos arruinados. Y con lo último, que la propuesta que estamos construyendo Sí, con exactamente. otro abogado importante que ha sido magistrado de la República todavía, Hugo Suárez Calvimonte. No, por supuesto, lo ¿no? conocemos, un destacado profesional. Estamos proponiendo un verdadero cambio en la estructura. No más el presidencialismo que domina Latinoamérica. Ya, parlamentarismo, régimen parlamentario. Bueno, y ahí también hay que hacer una tabulación importante, ¿no? Es decir, tiene que ser los más probos. Para otra Está muy sesión, bueno. pero ¿a qué me refiero? Ya. Puntualmente, el presidencialismo concentra poder. Sí, Está demostrado, 200 años de historia. ¿Caminamos bien con el 201. presidencialismo? Concentrador de poder, no, que sigue dominando inclusive a las autonomías. no. ¿Cuál es el cambio? Relacionado régimen parlamentario con federalismo. Esta es la proposición. Eso es cambio profundo. Bárbaro. Bueno, hay mucha tela que cortar, pero vamos a hacer un paréntesis. Lo vamos a volver a invitar a mi querido doctor Alberto. Realmente ha sido un placer. Muchísimas gracias. Y yo termino con esto. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia tiene sus luces y sus sombras. Hay un punto intermedio, pero, ojo, que está apuntando hacia el federalismo. Creo que esa es, digamos, la ruta que se está mapeando. Y veamos qué sucede, ¿no? Hay que tener la suficiente madurez, tanto intelectual, emocional, etcétera, para encarar, digamos, este reto. Muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Permiso.